A ver, ¿qué estamos hablando estas semanas? Parábolas, ¿sí? Los que no han estado viniendo pueden escuchar en internet. Y hoy día quería hablar un poquito sobre la parábola que probablemente varios de nosotros la conozcamos, que es la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Es una parábola muy rica, que tiene muchas cosas como para reflexionar, ¿no? Y yo creo que lo central de esta parábola, o lo que más nos acordamos, es de la persona que ayuda, ¿no? Y eso nos lleva a reflexionar sobre ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en ayudar a alguien, ¿quiénes son nuestra prioridad? Porque a veces nosotros ponemos nuestra prioridad a nuestros amigos, o a nuestras familias, o a las personas que nos caen bien y a las personas que nos caen mal, no las ayudaríamos con la misma actitud. Querramos o no, nosotros naturalmente e inconscientemente a veces ponemos prioridades a quien ayudamos. Y eso debería ser una constante reflexión, ¿no? Yo siempre les digo siempre les recalco la importancia de cuestionar. O sea, de cuestionarnos a nosotros mismos primeramente, ¿no? De cuestionar nuestras motivaciones, el por qué hacemos lo que hacemos, el para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque a veces hacemos cosas porque queremos obtener algo. Y ahí entra la segunda pregunta, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Cuando nosotros queremos hacer el bien, queremos obtener algo, a veces sí, a veces no. Mayoritariamente, ¿qué será? ¿Que sí o que no? Muchas veces sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el bien a alguien, cuando nosotros ayudamos a alguien, deberíamos también examinar el por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y el por qué siempre está ligado al para qué. Entonces es por qué y para qué hacemos las cosas que hacemos. Creo que eso siempre nos va a alinear en lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Si por ahí vemos que nos estamos desviando un poco del lado correcto, estas preguntas siempre van a hacer que nosotros enderecemos nuestras motivaciones. Y analizar nuestras motivaciones siempre es bueno. O sea, es muy honesto y es difícil ser honesto empezando por ser honesto con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces nosotros las cosas complicadas las ponemos a un lado para no pensar en esas porque nos confunden o nos preocupan, ¿no? Pero yo creo que nosotros siempre debemos estar constantemente buscando esa reflexión. Y cuando nosotros pensamos en quién ayudamos, hay un versículo que habla así como que de ayudar a los demás, pero principalmente con tus hermanos en la fe. Y eso parecería un poco egoísta, aparentemente, ¿no? Poner en prioridad a tus hermanos en la fe. Pero si nosotros pensamos en quiénes son los que ayudan con nosotros, o quiénes cumplen la responsabilidad de llevar a Jesús a todos lados, ¿quiénes son? Nuestros hermanos en la fe, pues. Entonces, si nosotros ayudamos primeramente a nuestros hermanos en la fe, vamos a tener más personas con las que nos pueden ayudar a ayudar. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, a veces preocuparnos primero por los hermanos en la fe es preocuparse por el mundo. Porque es juntos con los que nosotros vamos a alcanzar el mundo y llevar el mensaje de Jesús, ¿no? Entonces, esto nos lleva a reflexionar y a pensar en qué pasó con las personas que no han venido hoy día, por ejemplo. O qué pasó con las personas que no están siendo tan constantes como nosotros, tal vez. Y qué tan presente nosotros tenemos el estar pendientes de ellos. Qué tan prioridad nosotros vemos en contagiar nuestro compromiso. O qué tan prioridad nosotros vemos el morir a nosotros mismos para entregar nuestra vida en beneficio de las personas que están creciendo. Yo me acuerdo que una vez, cuando pasaron unas cosas así, yo estaba pensando en la función pastoral, o sea, reflexionando mucho en lo que es ser un pastor. Y encontraba muchos casos así de personas que ven el pastorado como un cargo o como una posición de autoridad o de privilegio, ¿no? En el seminario a veces conversaba con algunas personas, así, se ponía así medio caliente la cosa, sobre
por ejemplo, hasta dónde honrar a los pastores, ¿no? Porque la Biblia dice que hay que honrarlos, pero algunos hablaban, sí, pero a veces los pastores ya no quieren ni cargar su Biblia, quieren que otros se las carguen. Entonces, había como que el ministerio pastoral está siendo, yo creo que muy manoseado y muy mal utilizado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el pastor Moisés hace unas semanas que predicaba acá, nos decía, ¿no? El pastor es el que más sirve, ¿no? Y el que más da, y el que más entrega su tiempo, el que más entrega su dinero y el que más entrega todo. Y vemos que eso se ha tergiversado mucho, y a veces vemos el ministerio o la iglesia o las responsabilidades como un cargo por sobre los demás. Y eso no es así, pues, ¿no? Y eso no es así. Y pasó una frase por mi cabeza que yo de vez en cuando siempre vuelvo a pensar en eso, y a veces lo pongo en Facebook, que decía como una iglesia donde todos son pastores. Y a veces yo pensaba en qué utópico, ¿no? Porque en un lugar donde todos son cabeza, pero ahora, ¿es así? ¿No? El pastorado es una competencia por liderar, o sea, por ser la persona que empuja, o sea, que jala a los demás, o que cuida a los demás, o que tiene cierta autoridad, o sea, la tiene, pero es la autoridad que compartimos mutuamente, ¿no? Y yo pensaba, ¿es real una iglesia donde todos son pastores? Si es que yo pienso en el pastorado como el jefe de la iglesia, probablemente no, ¿no? Pero si yo pienso el pastorado como la necesidad de todos cuidar de todos, como ministerio universal, ¿no? Yo creo que es necesario una iglesia donde todos nos sintamos pastores, y donde todos nos preocupemos por los demás, y donde todos estemos pendientes del otro, y donde todos estemos queriendo cuidar del otro, ¿no? Y bueno, partiendo de esto, yo quería leer la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10, 25 al 37. Hay pasajes en la Biblia que son como que los más leídos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el versículo que la mayoría de cristianos, por no decir todos, se saben de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Entonces, pero algo que pasa, y a mí me pasa mucho con las parábolas, es que cuando las releo, siempre encuentro más. Siempre encuentro algo más, y es como si fuera la primera vez que la leo, cada vez que la leo, ¿no? Y bueno, voy a leer Lucas 10, 25 al 37, que dice: un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil, y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Saben lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso un ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, pero el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Y al ver que aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria. Al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Y al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿quién fue el prójimo que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Entonces le dijo: anda y haz tú lo mismo. Todos conocíamos la historia, ¿verdad? Primero, ¿a quién está dirigida esta historia? A los maestros de la ley, ¿sí? Que ellos eran supuestamente los que más sabían de Dios,
los que más sabían de religión, los que más sabían de que él le agradaba a Dios. Ese era un maestro de la ley, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué le preguntan a Jesús algo que supuestamente ellos enseñaban? Porque no había nada nuevo en lo que estaba diciendo Jesús en torno a lo que la ley enseñaba. De hecho, cuando Jesús le pregunta, ¿qué dice la ley?, él responde. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Y aquí parte de un poquito antes, como que para conocer por qué a Jesús le estaban preguntando eso. Y vamos a leer unos versículos atrás, Lucas 10:17. Cuando los 72 discípulos regresaron, les informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrese porque sus nombres están escritos en el cielo. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Ya, entonces, ¿qué estaba pasando antes de que Jesús contara esta parábola? Los discípulos regresaban. Jesús había enviado a 72 discípulos de él a predicar, a hablar de la salvación, a hablar de Dios y todo eso, ¿no? Y cuando regresaban, los discípulos venían así todos empilados y decían: Jesús, los demonios nos obedecen y hacemos milagros, hacemos cosas bacanas y todo eso, ¿no? Entonces Jesús le dice: calma. Ajá. Y les dice, no se alegren porque los demonios los obedezcan, o no se alegren por las cosas que pueden hacer. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, ¿sí? Y después de eso, dice la Biblia ahí que Jesús se llenó de gozo, de alegría, y les dijo: ¿saben qué? Hay cosas que Dios ha revelado a los menos entendidos, a los menos inteligentes, entre comillas, para que los que se creen sabios, los que creen que se las saben todas, no entiendan, para confundirlos. Entonces, ¿quiénes eran los que se las sabían todas? Los fariseos, o sea, los religiosos, los intérpretes de la ley, ¿no? Que en este pasaje no era un fariseo, sino era un escriba. Entonces, los escribas interpretaban la ley. Era algo así como el magisterio que tiene la Iglesia Católica, que son los únicos que pueden interpretar la Biblia, algo así. Entonces, imagínense la escena: Jesús, sus discípulos por ahí, unos fariseos, y Jesús diciendo: ay, Dios ha revelado estas cosas para que los que se creen sabios, como que para fastidiar a los que se creen sabios, una cosa así, ¿no? Como para que se creen mucho, entonces con ustedes no es, a ustedes no se les revelan estas cosas. Entonces, tú que te crees sabio, lógicamente te vas a piconear, pues, ¿no? Porque está hablando de ti, ¿no? Está diciendo, o sea, si tú eres sabio, Jesús dice: bueno, Dios ha revelado esto y no se lo ha revelado a los sabios, entonces tú como sabio dices: pero yo soy sabio, yo soy el que debería saber eso, ¿no? Entonces, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, lógicamente saltaron, pues, ¿no? Y los tipos, dice en los primeros versículos, dice: un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil y le dijo. En otra versión dice: un maestro de la ley se puso de pie. Ahora, una persona se ponía de pie para dirigirse a alguien como símbolo de respeto. Entonces él como que le mostró cierto respeto a Jesús, pero le hace una pregunta como para probar a Jesús. O sea, como que la pregunta es contradictoria a la acción respetuosa. O sea, por un lado te respeto, pero por otro lado te quiero probar, ¿no? Y eso es lo que hizo este maestro de la ley. Esa actitud contradictoria, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta le hace? ¿Quién me dice? ¿Cómo puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Ahora, loco, si tú eres maestro de la ley, intérprete de la ley, ¿cómo vas a preguntar algo que tú supuestamente sabes? Entonces, ahí hay algo como que una picardía oculta, pues, ¿no? Entonces hay algo que... Y Jesús sabía, ¿no? O sea, quería que Jesús probablemente contradiga la ley, ¿no? O diga algo para que él se pueda agarrar y lo pueda confrontar o
o le pueda decir algo, ¿no? Entonces Jesús le dice, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? O sea, obviamente sabe, pues, ¿no? O sea, Jesús sabía que él sabía porque obviamente es un maestro de la ley, ¿no? Y tú solamente con ver cómo se vestían sabías que era un maestro de la ley. Entonces, ¿cómo le hace preguntar a un maestro de la ley, ¿sabes lo que dice la ley? Es como si le preguntas a un matemático puro, ¿sabes cuánto es 2 más 2? O sea, es una burla, pues, ¿no? Entonces Jesús de alguna manera fue un poquito sarcástico, un poquito palomilla, pues, ¿no? Un poquito así, ¿qué dice la ley? ¿Sabes lo que dice la ley? Y el sacerdote, el maestro le respondió, dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales, con todo lo que eres, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, muy bien, le dice, ¿no? Entonces, Jesús palomillaza, pues, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, ¿qué dice la ley? La ley dice esto, ya, eso es. Y entonces el sacerdote se pica, el maestro de la ley se pica y le responde y le dice, ¿quién es mi prójimo? O sea, tú te haces el loco, ¿no? O sea, tú así eres el sabelotodo, el que has estudiado un montón, pero no sabes quién es tu prójimo, ¿no? Entonces Jesús, divertido como siempre, le cuenta una historia. Pero no le responde, o sea, le habla como si hablara con un niñito. ¿Y qué le dice? Le dice, un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. La caminata de Jerusalén a Jericó era así como que de 16 kilómetros. Era una distancia bien larga y también era muy empinada. Entonces era de por sí peligroso, ¿no? La caminata de Jerusalén a Jericó. Dice, y en el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Entonces, por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. En otras versiones dice que se fue por otro camino, o sea, lo vio y se hizo el loco y se fue por otro lado. Ahora, el sacerdote el fariseo tenía que cuidarse con quién andaba, qué hacía y todo eso, ¿no? El sacerdote tenía que mantener su pureza, o sea, la pureza de su espíritu, ¿no? Por eso hacía sacrificios para que se le perdonen sus pecados y los pecados de todo el pueblo. Él oficiaba los sacrificios. Y también una pureza física, ¿no? O sea, en ropa, en todo eso, ¿no? Entonces, él probablemente vio y dijo, pucha, si es que yo me acerco a él, voy a contagiarme de sus pecados y voy a tener que hacer todo ese ritual nuevamente de sacrificar un animal para purificarme. Era muy probable que él haya pensado eso, ¿no? Y ese ritual demoraba una semana, o sea, era perder una semana por ayudarlo un ratito. Entonces, ¿él qué decidió hacer? Continuar. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos esa misma actitud? Como que preferimos no ayudar porque tenemos ciertos compromisos, cierto estatus. A veces nosotros, ciertas actitudes religiosas o ciertos hábitos religiosos nos hacen olvidarnos de lo más importante, que es la persona necesitada que se nos presenta en el camino. Y es válido que el sacerdote se preocupe por su profesión, pues, ¿no? Por su oficio, por lo que se dedicaba, ¿no? Pero aquí Jesús está diciendo, loco, hay algo más importante que todo hábito religioso. Después de este fariseo que pasaba por ahí, dice, se hizo al lado y luego pasó por otro lugar, otro judío que ayudaba en el culto en el templo, un levita. Cuando éste vio al hombre extraño, se hizo a un lado y siguió su camino. Exactamente la misma actitud religiosa que el fariseo. Pero luego pasó un samaritano. Y el samaritano tenía algo, o sea, estaba enemistado con los judíos. Entonces, samaritano y judío no se llevaban, no hablaban. El judío se alucinaba al pueblo de Dios, o sea, era el pueblo de Dios, y el samaritano lo miraba así como la peor lacra que podía haber. Entonces, si de alguien tú no esperabas nada bueno, era del samaritano. Si de alguien tú no confiabas, era el samaritano. Si alguien no se merecía, entre comillas, ser ayudado por un judío, era un samaritano. Y probablemente la persona herida era un judío. Imagínense, no sé, pues, un emo y un metalero. En la época esa,
de cuando nosotros teníamos 15, 16 años, que claro, que antes, 2005, 2006, que los metaleros golpeaban emos, ¿sí? Y lo golpeaban así, lo miraban emo, maricón, pum, pum, lo agarraban a golpes, ¿sí? Imaginen esa figura. Ahora, imaginen algo al revés. Un metalero que lo han golpeado, que está ahí, le han robado, está ahí tirado sangrando, y pasa un emo. Y el emo probablemente se acuerda de todos los metaleros que lo golpearon, que lo insultaron, que lo trataron mal, que lo ofendieron, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el emo tranquilamente pudo decir, bueno, la ley del karma, ¿no? O sea, pudo decir algo así, ¿no? Y el emo va y ve que está herido, siente compasión, se conmueve y lo ayuda, y no solo lo ayuda, sino lo lleva a un lugar para que lo ayuden y lo atiendan mejor, paga las atenciones, deja pagado un poco de unos días más de atenciones y le dice, si falta, cuando yo regrese, yo te pago lo que falta. Entonces, y yo me pregunto, ¿para qué iba a regresar? Si no lo conocía, si no tenía ningún vínculo, no eran amigos ni nada, y ya bastante hizo rescatándolo, ¿no? Y sanándolo, y ya que se recupere, ¿no? Entonces vemos que la actitud de este emo, de que la compasión le duró hasta asegurarse que el tipo esté completamente bien. Y es algo que no se esperaba de un samaritano, ¿no? De un emo. Entonces, es loco porque el maestro de la ley quería hacer caer a Jesús. Y Jesús le responde así con su cuentito, así todo buena gente, lo mismo así. Y le dice, ¿sabes quiénes no ayudaron al herido? Ningún líder religioso. O sea, sino un samaritano. Entonces, le estaba cayendo nuevamente palo al intérprete de la ley, ¿no? O sea, porque, y vemos cómo Jesús le gustaba como que meter el dedo así en la religión, como que le gustaba fastidiar a la religión hipócrita, que se basaba solamente en leyes humanas y el corazón estaba muy distante de Dios. Entonces Jesús le responde, ¿quién crees que fue el prójimo del herido? Y él dijo, bueno, el samaritano. Y Jesús, ¿qué le responde? Ve y haz tú lo mismo. Entonces Jesús le está poniendo un paralelo entre las obras religiosas, en todo el conocimiento humano y una actitud del corazón. Y aquí está demostrando de que las obras, o sea, el estudio, el creerte bueno y todo eso, el saber bastante, el aparentemente tener una apariencia de ser bueno, de piedad, de ser buena onda, no es nada si es que tú no tienes el corazón adecuado. Y que también a veces encontramos personas o gente que aparentemente no podríamos creer o no podríamos confiar que... No podríamos esperar nada bueno, pero que tiene un corazón más noble de las personas a las cuales se esperaría que tenga un mejor corazón. Y si nosotros pensamos actualmente, no sé, la religión, ¿quién es el líder religioso más importante de Lima? El señor Cipriani, ¿no? ¿Qué es lo que alguien espera del principal líder católico de la religión del Estado del Perú? Que sea una persona compasiva, que sea un ejemplo de piedad. Pero vemos que en el tiempo de ahora hay la misma situación, de que la religión da una imagen que no es la que Jesús está esperando. Entonces, ¿qué pasa si nosotros somos como ese fariseo y como ese levita, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos como prioridad nuestras actividades religiosas, nuestros compromisos de cumplir con ciertos horarios o ciertas responsabilidades, y nuestro corazón está lejos del propósito más importante por el cual nosotros somos cristianos, o sea, de lo que principalmente Jesús nos llamó a hacer? Muchas veces nosotros tenemos esas actitudes y nosotros ni cuenta nos damos. Por ejemplo, ahora vemos mucha aparente sensibilización en temas sociales de instituciones y de iglesias también, y que organizan manifestaciones y movimientos grandes, pero las personas en individual no tienen la iniciativa de
preocuparse por la persona que tienen más cerca, que tiene necesidad. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que otra persona organice algo para acercarnos a las personas necesitadas. Y eso es tener la misma actitud que tuvo el fariseo y que tuvo el levita. Entonces yo creo que aquí nos habla mucho y nos toca esa fibra sensible de que no esperes que otro haga algo, porque si tú esperas, tú estás siendo un religioso, sino tú asume una identidad de lo que eres en Dios. ¿Y qué somos en Dios? Somos su cuerpo, somos sus manos, somos sus pies. Y eso debería hacer una diferencia notoria en cuanto a cómo vivimos nuestro día a día. Yo creo que hay muchos colectivos activistas y cosas donde uno se involucra, pero si eso aplaca tu conciencia y de día a día nosotros no vivimos preocupados por la persona que tenemos cerca en necesidad, entonces estamos en problemas. Y es un problema serio. Yo creo que eso nos debe llevar a una constante reflexión. Hay una frase que dice, muchas veces dejamos de hacer las cosas de Dios por hacer las cosas de la iglesia. Y es una frase difícil de digerir, es una frase difícil de entender, difícil de que no choque con nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros asumimos que todo lo que funciona en la organización eclesiástica es cosa de Dios. Y muchas veces esa organización rigurosa se convierte en un impedimento y se convierte en una organización humana fría y sin lo más importante, sin el corazón compasivo. Nosotros, los seres humanos, tenemos mucho la tendencia a irnos, a enfriarnos, a ser insensibles. La vida con el tiempo nos hace más fríos. Esa inocencia que teníamos de niños, esa sensibilidad, la perdemos y las cosas que antes nos entristecían, ahora ya no nos entristecen. Y eso es bueno en algunas situaciones, pero pasa también que nos volvemos menos compasivos, nos volvemos orgullosos, nos volvemos fríos, nos volvemos duros, ya no amamos con honestidad, nos cuesta más abrir nuestro corazón. Y la invitación de Jesús es todo lo contrario, ¿no? Luchar contra eso. Santiago 4:17, ¿quién lo puede leer así rápido? Dice, si ustedes saben hacer el bien y no lo hacen, ya están pecando. Si nosotros sabemos qué es lo bueno, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya estamos pecando, ya estamos fallándole a Dios. Y la pregunta es, ¿cuántas cosas buenas dejamos de hacer? Y creo que es algo que constantemente tenemos que estar pensando y pensando y pensando y pensando. Vuelvo al punto con el que comencé, una iglesia donde todos seamos pastores. Yo diría una iglesia donde todos somos samaritanos buenos, donde todos somos gente que nadie esperaría nada bueno, donde todos somos gente pecadora, que se equivoca, que probablemente mucha gente no confiaría en ellos, que aparentemente son personas llenas de defectos y no se podría esperar nada bueno, pero con un corazón compasivo. Yo diría que esa es la iglesia de Cristo, una iglesia llena de buenos samaritanos. Y eso hace mucha la diferencia, ¿no? Yo quería terminar con una oración de San Francisco de Asís, no sé si la han escuchado, probablemente sí, que siempre que la vuelvo a leer me conmueve, me deja así como que pensando y la voy a leer así para reflexionarla. De hecho sería chévere colgarla así en algún lugar de este lugar para que todos nos la memoricemos. Dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio yo ponga amor, donde haya ofensa yo ponga perdón, donde haya discordia yo ponga unión, donde haya error yo ponga la verdad, donde haya duda yo ponga la fe, donde haya desesperación ponga yo esperanza, donde haya tinieblas yo ponga la luz, donde haya tristeza yo ponga alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, y olvidando es como se encuentra, perdonando es como se es perdonado, y muriendo es como se resucita a la vida eterna. Reflexionemos mucho en estas palabras, ¿no? A veces nosotros somos prejuiciosos con los santos y cuando vemos San Francisco ya decimos, no, un hombre que la gente idolatra, ¿no? Pero habría que analizar un poquito más. Yo creo que
reflexionemos mucho en esta oración, ¿no? Yo creo que esta oración es muy samaritana, muy de un corazón samaritano, ¿no? Entonces, preguntas. ¿A quién estaba respondiendo Jesús cuando recitó la parábola del buen samaritano? A un líder religioso, a un maestro de la ley, ¿verdad? ¿Quién es nuestro prójimo? Que es el mensaje central de la parábola. O sea, el prójimo, según la parábola del hijo pródigo, es la persona necesitada que tenemos más cerca. O sea, la persona que tenemos más cerca y que tiene una necesidad, ese es nuestro prójimo. El prójimo sintió compasión. ¿Cuál es la diferencia de la compasión con la tristeza, con la pena? Que la compasión te obliga a hacer algo. Si tú sientes compasión por un amigo que tiene, no sé, una enfermedad, tú tienes que hacer algo. Si tú sientes compasión con alguien que sufre depresión, tú tienes que hacer algo. Si tú sientes compasión por un familiar que está pasando por un problema sentimental fuerte, tú tienes que hacer algo. Si tú sientes compasión por las personas que no toman en serio a Dios, tenemos que hacer algo. Si sentimos compasión, no sé, por las personas que no son estables emocionalmente o estables en su fe o que no están comprometidas con Dios como se debe, tenemos que hacer algo. Y esa responsabilidad es de todos. Yo creo que esa es la iglesia donde todos son pastores.